Las semanas pasadas hemos estado hablando sobre la importancia de tener encuentros con Jesús. Hemos hablado de diferentes personajes que en algún momento tuvieron un encuentro con Jesús. Hablamos del hombre rico, hablamos de la mujer samaritana, hablamos de Pedro, ¿verdad? Y el día de hoy quiero cerrar esta serie, porque la próxima semana comenzamos con una nueva serie, pero el día de hoy quiero cerrar con este tema de encuentros con Jesús. Y yo creo que nuestro deseo más alto en la vida y nuestra meta más alta en la vida debe de ser conocer a Dios, ¿cierto? Nuestra meta más alta y lo más importante en nuestra vida debe de ser conocer a Dios. Eso debe de ser nuestra prioridad. Eso debe de ser por lo cual vivimos, conocer a Dios. Y a Dios le conocemos solamente por medio de Jesucristo. Y a Cristo le conocemos por medio de su palabra. Y cuando venimos y queremos conocer a Dios y venimos a Cristo y venimos a su palabra, hay algo con lo cual nos vamos a encontrar y que no vamos a poder escapar al venir a la palabra de Dios. Y eso es con el mensaje de Jesucristo. El mensaje que Él vino a darnos. Y ese mensaje es el mensaje del Evangelio. Y el día de hoy quiero un poco hablar sobre qué es el Evangelio. ¿Por qué necesitamos creer en el Evangelio? ¿Qué importancia tiene el mensaje de Jesús en nuestra vida? Creo que el Evangelio es el lugar por el medio por el cual entramos a la vida de Dios. Cuando nosotros entramos y venimos a Cristo Jesús y creemos en el mensaje del Evangelio, estamos entrando a una vida que nos transforma, que nos permite conocer quién es Dios. Y el libro de Marcos, yo quiero que vayas conmigo, capítulo 1, verso 14 al 15. Te voy a estar llevando diferentes escrituras para poder entender qué significa el Evangelio, por qué necesitamos compartirlo, por qué necesitamos vivirlo, qué significa esto en nuestras vidas diarias. En Marcos capítulo 1, verso 14 al 15 dice así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjate bien cuál fue el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sabes que el día de hoy vivimos en una cultura en donde hay muchos desafíos para poder compartir el Evangelio? Y pienso que cada cultura ha tenido sus propios desafíos para poder compartir el Evangelio. Pero se dice que el día de hoy, más que antes, vivimos en una cultura en donde se desconoce la Biblia, donde se desconoce la palabra de Dios, donde se desconoce la fuente donde podemos conocer quién es Dios. Y en muchas ocasiones, el desconocer la palabra de Dios nos ha llevado a malinterpretar términos como, por ejemplo, Dios, pecado o salvación, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, cuando tú sales de nuestra cultura y hablas acerca de Dios, cada uno tiene su propia definición de lo que ellos piensan quién es Dios, ¿no? Por ejemplo, hay grupos en donde ven a Dios como un ser supremo o ese poder alto y lo definen de esa manera, y cada uno va a definir a Dios de cierta manera, mientras que la palabra de Dios nos dice que a Dios solamente podemos conocerle por medio de Cristo Jesús. Él vino a revelar quién es Dios, quién es el Padre. O por ejemplo, el día de hoy, cuando hablamos de pecado, incluso hay congregaciones, hay iglesias que no hablan de pecado. Yo he tenido conversaciones con personas que dicen que prefieren no hablar de pecado porque no quieren ofender a las personas y que quieren que las personas se queden sin que hablen de pecado. O salvación. El día de hoy se dice, hay muchos caminos que nos pueden llevar a Roma, y usan esa misma frase para decir, hay muchos caminos que nos pueden llevar a Dios también. Hay muchas religiones y cada religión nos lleva a Dios. Entonces, el día de hoy vivimos en un tiempo donde compartir el mensaje del Evangelio tiene sus desafíos. Al igual que cualquier cultura tiene sus desafíos. La pregunta que debemos hacernos como creyentes es, ¿por qué es tan importante el Evangelio? ¿Por qué es tan importante compartir el Evangelio, vivir el Evangelio? Bueno,
Si vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4, nos habla un poquito por qué es tan importante compartir el Evangelio. Y dice así: pero si nuestro Evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora vamos despacio a través de esta escritura. Pero algunos de nosotros tenemos amigos que no creen en el Evangelio. Tenemos familia que no están siguiendo a Cristo. Tenemos amigos que todavía no creen en lo que nosotros creemos en el mensaje del Evangelio. Lo que dice esa escritura, que si ellos no creen es porque el Evangelio está encubierto. Es decir, no lo pueden ver. Y si no lo pueden ver, entonces dice que para ellos lo único que hay es perdición. Dice que para los que el Evangelio está encubierto, dice, lo está para los que se pierden. Mi pregunta es esta para ti: si tú tienes amigos que aún no creen en el Evangelio, ¿te gustaría que se perdieran por toda una eternidad? Yo creo que la respuesta es no. Si tú tienes familia que todavía no creen en el Evangelio y que no están siguiendo a Cristo, ¿te gustaría que se perdieran para una eternidad? Yo creo que nadie diría no. Es por eso la gran importancia de entender que aquellos que aún no creen en el Evangelio es porque sus ojos todavía no lo pueden ver. El Evangelio está encubierto. Pero también nos habla de que es una guerra espiritual, porque el versículo 4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Es decir, Satanás ha cegado la mente, el entendimiento de los que no pueden entender el Evangelio. Por eso yo creo que compartir el Evangelio tiene que estar basado en una vida de oración, una vida de dependencia en Dios, en el Espíritu Santo, que es el único que puede abrir los ojos de aquellos que no creen. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio y orar para que el Espíritu Santo pueda abrir los ojos del entendimiento de los que todavía no ven. Pero también creo que nosotros mismos, aquellos que decimos creer en Cristo, en ocasiones todavía no entendemos el mensaje del Evangelio. Es por eso que en ocasiones todavía no vivimos este mensaje. Y yo creo que la única manera de poder alcanzar a aquellos que aún todavía no conocen a Cristo es que nosotros entendamos el mensaje del Evangelio. Que entendamos la urgencia que hay de compartir el mensaje del Evangelio. Que si no compartimos el mensaje del Evangelio, aquellas personas que están a nuestro alrededor se pueden perder. Y nadie quiere esto. Y necesitamos entender que solamente es la obra del Espíritu Santo que puede hacer que ellos crean. La pregunta es: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa creer en el Evangelio? Bueno, el Evangelio son buenas noticias. Yo creo que los que están aquí podamos decir fuerte: buenas noticias. Buenas noticias. Fíjate bien, son buenas noticias. No son consejos para vivir la vida. El Evangelio no es un buen consejo para vivir una vida moral. El Evangelio son buenas noticias. Mira, un buen consejo se nos da para que podamos tener una vida mejor. Pero una buena noticia habla de algo que alguien hizo por nosotros para beneficiarnos. Entonces el mensaje del Evangelio es la buena noticia de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que el Evangelio significa buenas noticias. Pero el Evangelio significa que Dios creó al ser humano para que le conociera, para que le adorara, para que el ser humano gobernara sobre la tierra. Ese era el plan original de Dios para nosotros. Pero algo salió mal. Y la palabra de Dios nos dice que el hombre se rebeló contra Dios, decidió vivir por sus propios términos, pecó contra Dios y terminó en que el hombre fuera expulsado fuera de la presencia de Dios. Pero Dios nunca se dio por vencido y envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para comprarnos. Dios envía a su Hijo para volvernos al lugar original que Dios había planificado para toda la humanidad. Pero el hombre necesita responder al mensaje que Jesucristo trajo a nuestras vidas, de que Él vino
a morir en la cruz del Calvario, a resucitar al tercer día para poder redimirnos de nuestros pecados, entonces nosotros necesitamos responder a este mensaje para que las buenas noticias puedan hacer algo en nuestra vida. Es aquí en donde Marcos capítulo 1, verso 15 nos enseña cómo podemos nosotros entrar a esta nueva vida en Cristo Jesús. Y Marcos 1:15 dice así: se ha cumplido el tiempo, decía Jesús, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero fíjate bien, quiero que pongamos mucha atención, porque el mensaje de Jesucristo que Él trajo, Él dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Creo que el día de hoy hemos quitado el término arrepentimiento de nuestro mensaje y le decimos a la gente, mira, solamente cree en Jesús. Pero hemos quitado el término arrepentimiento. El día de hoy creo que es fácil entusiasmar a la gente con el cristianismo. Y creo que es un peligro entusiasmar a la gente solamente con el cristianismo. Porque le decimos a la gente, ven a Cristo y Cristo va a hacer tu vida mejor. Ven a Cristo y Cristo va a quitar los problemas de tu vida. Ven a Cristo y Cristo te va a dar felicidad, te va a dar gozo, va a hacer tu vida mejor. Ahora, es verdad que cuando venimos a Cristo, Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Es verdad que cuando venimos a Cristo, Él cambia nuestra miseria y nos da su vida. Hay un intercambio maravilloso, es verdad. Pero para poder obtener todo esto, tenemos que venir primero a Cristo. Y el arrepentimiento precisamente significa venir a Cristo, venir y volvernos de una mentalidad equivocada y volvernos a la mentalidad correcta de Dios. Es alejarnos del pecado y venir a Cristo Jesús. Es abandonar la corriente de este mundo y venir a Cristo Jesús. Arrepentimiento significa abandono la vida vieja, abandono el pecado, abandono el mundo para venir a Cristo Jesús. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Cuando hay arrepentimiento, hay una tristeza por haber ofendido a Dios. Y esa tristeza nos va a llevar a consagrarnos y nos va a llevar a rendir nuestras vidas a Cristo Jesús, aquel que murió por nosotros. Si no hay arrepentimiento en nuestras vidas y si no predicamos el arrepentimiento de los pecados, no hay evangelio, no hay cielo, no hay cristianismo, no hay vida eterna sin arrepentimiento. Hace tiempo platicaba con alguien y la persona me decía que ellos no hablan de pecado en la iglesia, que porque si hablan de pecado la gente se les ofende y se les puede ir. Y si no queremos ofender a la gente, no estamos aquí para ofender a la gente. Ahora, personalmente, yo no creo que decirle a la gente que necesita arrepentirse de sus pecados sea ofenderles. Creo que decirle a la gente que necesita arrepentirse de sus pecados es hacerles un gran bien a sus vidas, porque les estamos mostrando y les estamos ayudando a descubrir lo que está destruyendo sus vidas. Oye, si alguien está siendo destruido y quebrantado por una vida de pecado, y si nosotros venimos y le decimos, yo creo que lo que está quebrantando y destruyendo tu vida es el pecado, y necesitas arrepentirte, volverte de ese pecado y volverte a Dios para que Él haga tu vida mejor, no es ofenderles, es hacerles bien, es canalizarlos y dirigirlos a la vida que Cristo Jesús puede darles. Pero yo creo que el día de hoy, cuando hablamos de arrepentimiento, el arrepentimiento llega a ser un obstáculo para muchas personas, ¿no? Por eso es que el día de hoy preferimos simplemente decir, cree en Jesús y Él va a hacer tu vida mejor, pero no les decimos arrepiéntete y luego que te arrepientas, cree en las buenas noticias de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Ahora, déjame un poco te defino qué es lo que significa arrepentirnos. Porque pienso que el arrepentimiento no solamente tenemos que experimentarlo cuando venimos a Cristo, pero tenemos que experimentarlo todos los días. Todos los días tenemos que practicar el arrepentimiento en nuestra
nuestra vida. Y arrepentimiento significa, no solamente significa sentirnos mal por nuestras acciones y decisiones que ofenden a Dios, pero es volvernos de un patrón de incredulidad y volvernos a creer lo que es verdadero acerca de Dios. Entonces podemos vivir de acuerdo a lo que creemos. Pero te lo voy a volver a repetir. Arrepentimiento no solamente significa sentirnos mal por las acciones y decisiones que ofenden a Dios, pero es volvernos de un patrón de incredulidad y volvernos a creer lo que es verdadero acerca de Dios. Porque la raíz del pecado, ¿alguna vez has preguntado por qué peco? ¿Por qué vivimos en pecado? ¿Por qué practicamos el pecado? ¿De dónde viene el pecado? Alguien escribió y dijo eso: los actos pecaminosos siempre tienen su origen en alguna forma de incredulidad. Detrás de todo pecado hay una mentira. La raíz de todo nuestro comportamiento y emociones en el corazón, en lo que confía y en lo que atesora, las personas son dadas a los deseos pecaminosos porque intercambiaron la verdad de Dios por una mentira. Que esto es lo que nos dice Romanos 1:25, y nos dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 14:23 nos dice: y todo lo que no proviene de fe, o todo lo que no proviene de creer, es pecado. Por lo tanto, el pecado significa creer una mentira acerca de quién es Dios. Ahí comenzó todo. ¿Te acuerdas de Adán y de Eva cuando pecaron? ¿Qué fue lo que hicieron para pecar? Creyeron una mentira. Satanás vino y les dijo a Adán y Eva: no es verdad que van a morir. Dios les había dicho: si ustedes comen del árbol de la vida, del conocimiento, del árbol de la vida, van a morir. Satanás vino y les mintió y les dijo: no es cierto. No es cierto, no van a morir. Y creyeron eso. Entonces, cada vez que alguien vive en pecado, es porque estamos creyendo una mentira de quién es Dios. Pecamos contra Dios cuando creemos una mentira de quién es Dios. Pecamos los unos con los otros cuando creemos una mentira acerca de quiénes somos nosotros. ¿Por qué crees que el día de hoy creo que uno de los mensajes equivocados que la iglesia ha dado a la gente es cuando les decimos: ven y cambia tu comportamiento para que tu vida sea mejor? Predicamos un evangelio de comportamiento. Les decimos: cambia tu manera de comportarte y tu vida será mejor. Pero no es como cambiamos, porque las escrituras nos dicen que el pecado viene de no creer lo que es verdad acerca de Dios. Por lo tanto, lo que tiene que cambiar en nuestra vida es lo que creemos acerca de quién es Dios. Cuando yo cambio mis creencias de lo que creo de Dios que está equivocado y cambio la mentira por la verdad de Dios, entonces mi vida comienza a ser transformada. Di conmigo: creer. Fíjate bien, debemos de creer. Pero si yo te digo aquí: ¿crees en Dios?, tú vas a decirme: sí, creo en Dios. Si salgo afuera y le pregunto a personas: ¿crees en Dios?, te van a decir: sí, creo en Dios. Porque la manera que aquí de este lado, en América, o aquí en Occidente, creemos lo que significa creer, decimos simplemente estar de acuerdo con un concepto. Pero la palabra, cuando nos dice que debemos de creer en Dios, no nos habla solamente de algo mental. Por ejemplo, Romanos 10:8-10 dice así: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, fíjate bien, no lo está diciendo y crees en la mente, ¿verdad que no? Dice: si crees en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Fíjate bien lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No creemos con la mente, creemos con el corazón. Y cuando la palabra de Dios habla del corazón, la usa aproximadamente 850 veces,
Y cuando habla del corazón, habla del ser humano, habla del centro del ser humano, incluye mente, emociones y voluntad. Por lo tanto, creer en el Evangelio significa mi mente, mis emociones y mi voluntad. Es decir, el Evangelio tiene que cambiarme mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar. Mira, eso es fácil creerlo en otras áreas de la vida. Por alguna razón el enemigo nos trata de impedir que podamos creer el Evangelio y que afecte todas nuestras vidas. Pero alguna vez has creído una mentira y eso ha afectado tu manera de sentir. Mira, hace como un par de años atrás pasó algo interesante. Conocía yo a una pareja, pero yo no sabía que eran esposos. Y cuando los vi después de mucho tiempo, vi a ella, pero no lo vi a él. Y le digo, hey, ¿cómo está? Y le digo, ¿cómo está tu papá? Le digo, salúdame mucho a tu papá. Y que me dice, no es mi papá, es mi esposo. Yo me sentí mal. Porque pude ver el rostro de la muchacha como diciendo, vio a mi esposo muy grande para mí. Y me sentí mal. Pero ¿cuánto saben que la vida tiene a veces algo interesante que nos devuelve lo que hacemos? Hace dos semanas, yo estaba con Sarai. Ahora, ¿cuántos aquí están casados y llevan a sus esposos o a su cónyuge más de 3 años? ¿Sí? 3 años, 4 años. ¿Cuánto le llevas, José? 4 años. No está tan mal, ¿verdad? 4 años. Yo le llevo a Sarai 5 años, ¿no? Pero hace como 2 semanas, ha estado pasando esta semana, ha sido interesante en nuestras vidas porque hace como 2 semanas estábamos con una persona y estábamos platicando y lo primero que me dice a mí, Carlos, ya aparece su papá. Dices que ya se ve bien jovencita, ya aparece su papá. Ahora, yo cuando a mí me dijo eso, como que me pegó en mi ego, porque ¿cómo que parezco su papá? Y salimos de ese lugar, ella feliz, ¿no? Porque dice, oye, me siento niña otra vez. Y yo como que dije, no, ese día no vio bien esa persona y yo no me siento que esté muy grande para ella. 5 años, Jesús, 5 años. Pero traía el pensamiento, así era, y de repente lo veía al espejo. No, todavía no, estoy joven. Pasa una semana y vamos a una tienda y no nos conocen. Y estamos comprando algo y yo estoy parado así al lado de ella y dice, trajiste a tu hija. Y dije, ¿cómo es posible que en 2 semanas alguien me dice que parezco el papá de Sarai? Oye, eso te pega. Y ayer salimos con unos amigos aquí de la iglesia, ya teníamos tiempo que no salíamos. Y yo dije, ando en mi corazón como que voy a compartírselos para que me digan que no es cierto, y que se los comparto. ¿Y qué creen? Toda la noche riéndose y burlándose de mí. Nadie me dijo, Carlos, no es cierto, estás joven, no te preocupes. No, todos riéndose, como afirmando, no es verdad, como que ya te ves grande. No, y Sarai salió más feliz, salimos de esa reunión, salió riéndose, contenta. Y le digo a Sarai, no te hueles, amor, no te hueles. Pero, si yo me la creo, yo voy a comenzar a vivir inseguro. Ahora, de repente me veo en el espejo y en mi pensamiento digo, voy a hacer más ejercicio. Voy a alimentarme mejor, no voy a dejarme caer, porque óyeme, ¿qué tal si de repente Sarai dice, oye, estás muy viejito para mí? ¿No? Entonces, pero no, fíjate bien, en la vida a veces llegamos a creer cosas que nos afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, afecta nuestra voluntad. El mensaje del Evangelio es precisamente lo que tiene que hacer en nuestros corazones, las buenas noticias, que Cristo Jesús vino a morir y a resucitar para redimirnos, y cuando creemos en ese mensaje debe de afectar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad.
Yo creo que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 13. Porque necesitamos saber cómo puedo aplicar este mensaje a mi vida. Y mira bien lo que dice Mateo 13, 44. Y nos habla sobre el mensaje del Evangelio. Y dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Ahora fíjate bien. Dice que el mensaje de los cielos es como un tesoro escondido. Ahora el tesoro es el Evangelio. ¿Sí? El tesoro es el mensaje del Evangelio. Y dice que cuando un hombre descubre el mensaje del Evangelio, va y vende todo lo que tiene y regresa con alegría y compra lo que encontró. Ahora, ¿por qué es que tú estás dispuesto a cambiar algo? ¿Por qué estarías dispuesto a dejar todo por algo que acabas de encontrar? Creo que cuando dejamos algo es porque entendemos que el valor de lo que acabamos de encontrar supera el valor de lo que estamos a punto de dejar. ¿Sí? El valor de lo que acabamos de encontrar supera el valor de lo que acabamos de encontrar. Por lo tanto, estamos dispuestos a abandonar aquello que vale menos por lo que vale más. Estamos dispuestos a abandonar aquello de poco valor por lo que tiene mucho más valor. Y eso es lo que hizo este hombre. Encuentra el mensaje del Evangelio y va y deja toda su vida. Y está dispuesto a dejar su vida por el Evangelio que acaba de encontrar. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio tiene mucho más valor que cualquier vida que podamos vivir en esta tierra. Toma nuestras vidas y de la nada hace algo. Toma nuestro quebranto y nos restaura. Toma nuestro pecado, nos perdona y nos acerca a Dios. Nos enseña cómo amar a Dios, nos enseña cómo tener mejores relaciones basadas en el Evangelio. Alguien dijo: si el Evangelio no está haciendo nuestra vida mejor, es posible que estemos creyendo en algo que no es el Evangelio. Si tú tienes años y años llamándote creyente, pero tú dices, mi vida no es mejor, es posible que estás creyendo algo que no es el mensaje del Evangelio. Es como aquel hombre que perdió a su perro y estaba preocupado porque no lo encontraba y pone un mensaje en los medios sociales, en Facebook, en cualquier medio social para que le ayudaran a encontrar su perro. Y él dice: acabo de perder a mi perro. Dice, es un Golden Retriever, color café. Dice, la manera en cómo lo vamos a identificar es de que está cojo porque un día salió y lo atropelló un carro. Está ciego porque un día tuvo una pelea con un perro y le sacó un ojo. Y tiene roña, por lo tanto casi todo el pelo se le ha caído. Y responde al nombre buena suerte. O sea, un perro se llama buena suerte y está cojo, ciego y tiene roña. ¿Cuántas ocasiones decimos, soy cristiano, pero mi vida no demuestra nada de lo que el mensaje del Evangelio me dice que me ofrece? No hay paz en mi vida, no hay gozo en mi vida, no hay libertad en mi corazón. Por lo tanto, si nuestra vida no se ve de acuerdo a lo que el Evangelio dice, es posible que estamos creyendo un mensaje contrario a lo que es el mensaje del Evangelio. ¿Y sabes por qué en muchas ocasiones el mensaje del Evangelio no afecta a nuestras vidas? Porque no queremos intercambiar nuestra vida por la vida de Dios. Nos aferramos pensando que la vida que tenemos es mejor que la vida que Dios nos ofrece. Pensamos que lo único que Dios quiere hacernos es quitarnos, cuando lo que Él quiere es quitarnos lo que nos hace daño, lo que nos quebranta, para hacernos bien.
No podemos concebir que hay una vida diferente a la cual estamos viviendo. El dolor se nos ha hecho ya tan normal, el quebranto se nos ha hecho ya tan normal en nuestras vidas que no creemos que Dios puede hacer nuestra vida mejor. Hasta que no reconozcamos que el Evangelio tiene mucho más valor que nuestra vida, nunca haremos lo que el hombre hizo cuando encontró el tesoro y lo volvió a esconder y se fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró el tesoro porque sabía que tenía más valor. Nunca vamos a intercambiar nuestras vidas por el Evangelio cuando pensamos que nuestra vida está mucho mejor que la vida que Dios nos ofrece. Por eso Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la va a perder, pero el que pierde su vida por causa de mí la va a hallar. ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano intercambiar su vida por la vida de Dios? ¿Por qué si una vida sin Dios nos quebranta y una vida sin Dios nos hace tanto mal? ¿Por qué nos cuesta trabajo intercambiar esa vida? Porque no entendemos que el Evangelio nos permite pasar a una vida nueva. El Evangelio nos permite pasar a una vida mejor. ¿Cuántos hombres no rechazaron el mensaje de Jesús por aferrarse a su vida? ¿Se acuerdan que hablamos del hombre rico? Jesús vino con el mensaje del Evangelio y el hombre rico rechazó a Jesús por sus riquezas. Él dijo, no, son muchas mis riquezas, no puedo cambiar mis riquezas por el mensaje que Jesús me está dando. Los fariseos rechazaron a Jesús y dijeron, no podemos cambiar nuestra religión por el mensaje de Jesús. Y hubo muchos otros hombres que porque estaban muy ocupados no pudieron cambiar sus ocupaciones por el mensaje de Jesús. Hay una parábola que dice que muchos rechazaron a la invitación a venir a las bodas porque estaban muy ocupados. ¿Y qué fue lo que le dijo el dueño a sus sirvientes? Vayan a las calles aquellos que reconocen su gran necesidad espiritual. Solo los que reconocen su gran necesidad por Dios, solo los que reconocen su condición fuera de Dios, son los que van a poder aceptar el mensaje del Evangelio. Vamos al libro de Mateo capítulo 9, verso 9 al 13, y vamos a ver cómo un hombre estuvo dispuesto a cambiar todo por el mensaje de Jesús. Y Mateo capítulo 9, verso 9 al 13 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Ese fue el mensaje de Jesús, sígueme. Ahora, ¿quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. Mateo era un hombre judío, pero que estaba trabajando para Roma. Por lo tanto, Mateo era totalmente odiado por los judíos, porque era un hombre sin escrúpulos, era un hombre sin justicia, un hombre que había hecho mucho mal. Pero aquí Jesús viene a Mateo y le dice, quiero que intercambies la vida que has llevado por mi vida. Quiero que abandones tu vida de corrupción, que abandones tu vida de hacer mal, y quiero que me sigas. Y dice, y se levantó Mateo y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, hay aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Y sus discípulos, cuando vieron esto, entre los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí está este hombre, el mejor ejemplo de responder al mensaje del Evangelio.
cuando se nos da la invitación. Jesús le dice a Mateo, abandona tu vida de hacerle mal a los demás, y ven y sígueme. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado la misma invitación. Esa invitación a dejar nuestra vida que nos ha quebrantado e intercambiarla por la vida de Jesús. Y dice que Mateo comenzó a llamar a sus amigos, y comenzó a llamar a sus amigos que eran pecadores y que se sentaban a la mesa de Jesús. Mi pregunta es, ¿por qué Mateo llamó a sus amigos a escuchar el mensaje de Jesús? Porque le había hecho bien, porque había intercambiado una vida de corrupción por una nueva vida que Jesús le estaba dando, y quería que todos sus amigos conocieran el mismo mensaje. Pero estuvo dispuesto a abandonar su vida para intercambiarla por la vida de Jesús. ¿Por qué fue que lo hizo? Porque Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Queriendo decir, solamente aquellos que reconocen su necesidad espiritual, aquellos que necesitan a Dios verdaderamente, son los que van a hacer este intercambio, van a dejar su vida por la vida de Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio quiere transformar nuestros corazones, quiere transformar nuestras vidas. Mi hija está ahorita en el colegio y constantemente estoy tratando de cuidar su vida espiritual. Ustedes saben que cuando alguien entra al colegio, está comprobado que la mayoría de los jóvenes que se van al colegio llegan a abandonar su fe. A veces se olvidan de su relación con Dios, porque vivimos en una cultura que constantemente está tratando de atrapar a nuestros jóvenes. Y yo le digo a mi hija, yo prefiero que tú tengas una relación con Dios fuerte, que ames a Dios, que ames a Cristo, a que tengas una carrera pero te olvides de Dios. Esa es mi motivación siempre para mi hija, porque lo que quiero es de que ella entienda que no hay nada que le va a hacer su vida mejor más que el mensaje del Evangelio, lo que Cristo Jesús hizo por ella en la cruz del Calvario. Y constantemente estoy platicando con ella y le digo, ten cuidado de intercambiar lo que el mundo te ofrece por lo que Cristo te ofrece. Para mí, mi gozo sería que nuestros hijos tuvieran una carrera, pero que lo más importante fuera Cristo Jesús en sus vidas. Es más, fue Theodore Roosevelt que dijo, al hombre le beneficia más un año en la palabra de Dios que 4 años de colegio. Nuestros jóvenes necesitan entender que lo más importante en sus vidas es el mensaje de Cristo Jesús. Que no importa lo que el mundo pueda ofrecer, nunca se comparará a lo que Cristo Jesús nos ofrece. Y hay ejemplo tras ejemplo que hombres tuvieron que cambiar la gloria de este mundo por el mensaje de Cristo Jesús. Aún Moisés dice que tuvo que abandonar la gloria de Egipto por el llamado de seguir a Dios. Y cada uno de nosotros, todos los días, debemos de vivir el Evangelio. Resistirnos a ser atraídos por lo que el mundo nos ofrece y que nos hace pensar que en ocasiones es mejor que lo que Cristo nos ofrece. Cristo Jesús siempre será lo mejor que podamos tener en nuestra vida. Podemos tener falta de muchas cosas, pero que nunca falte nuestro amor y nuestra pasión por Cristo Jesús.